Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días. Gracias por su atención en estas sesiones. Continuamos con esta semana, la semana número 12, y vamos a continuar con este tema que es bastante importante para poder culminar o para poder continuar con este proyecto de emprendimiento a través de la metodología del Design Thinking. El tema de hoy es: definimos el problema aplicando la metodología Design Thinking. Bueno, como ustedes saben, la metodología Design Thinking consta de 5 fases, las cuales son la primera fase, que es empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Entonces, la semana pasada, la semana número 11, hicimos la fase empatizar. Ahora vamos a hacer la fase definir. Entonces, ¿qué vamos a definir? Pero un problema. ¿Y a partir de qué vamos a definir ese problema? Bueno, a partir de algunos datos que hemos recopilado ya en la semana anterior. Bueno, se ha recopilado información a través de 3 entrevistas y de ahí vamos a definir el problema. Bien, continuamos. Bueno, la situación significativa es la misma para estas sesiones que se está trabajando y bueno, continuamos con esta situación significativa, que es: hoy en día nuestro medio ambiente se ve amenazado por ciertos comportamientos que el ser humano tiene hacia el entorno natural donde vive. Estos problemas ambientales no solo ponen en juego la flora, fauna y recursos de los ecosistemas, sino también la vida de las personas a través de diversas enfermedades como piel reseca o inclusive cáncer a la piel. Es importante tomar conciencia sobre los diferentes tipos de problemas ambientales. Es lo principal para generar cambios positivos en nuestras vidas, con el fin de prevenir esta problemática que nos está dañando cada día. Entonces, bueno, esta es la situación significativa. Muchos de nosotros tenemos este problema ambiental, ¿ya? Que causa daño a nuestra flora, a la fauna, a los recursos, a los ecosistemas y más aún a las personas también, con enfermedades a la piel, piel reseca. Algunos contraen la dermatitis. Entonces causa mucho daño la contaminación, ya que nos afecta bastante porque los rayos UV nos llegan con más fuerza, ¿no? Ya que se está deteriorando la capa de ozono. Muy bien, una vez visto esa situación significativa, bueno, eso se está trabajando y eso se va a utilizar durante estas sesiones hasta la fase prototipar y evaluar. Entonces, ahí está. Ahora, el propósito de esta sesión es la siguiente: gestiona proyectos de emprendimiento económico social, ¿ya? Organiza e integra información de las entrevistas generando conclusiones. Entonces, aquí hay algo importante: vamos a organizar e integrar información de las entrevistas. Entonces, ¿qué entrevistas se van a organizar e integrar? Las entrevistas que se ha dejado anteriormente a los estudiantes, que eran 3 entrevistas que tenían que realizar. Entonces, ahí está, generando conclusiones sobre los factores que los originan a través del punto de vista POP, ¿ya? O el point of view, como muchos de ustedes lo conocen. A partir de ello, ¿ya? El punto de vista, bueno, es las conclusiones que vamos a tener nosotros, ya, de los factores que originan estos problemas. Ahora,
En esta parte, bueno, se agrega también en propósito lo que es el enfoque, cuidando el medio ambiente con templanza y fortaleza, ¿no? Entonces se está utilizando un enfoque ambiental en esta parte, ¿ya? Que es muy importante. Muy bien. Ahora nos informamos, ¿ya? Vamos a informarnos un poco acerca de la fase definir, ¿ya? Y vamos a ver cómo es la fase definir. Y seguramente a muchos nos ha tocado solucionar algún problema, pero en el camino nos dimos cuenta de que no era el problema que deberíamos estar solucionando. Entonces, en ese momento, muchos habremos dicho, posiblemente perdimos tiempo, fuerza y dinero, ¿ya? Pero es necesario dedicar tiempo y toda nuestra concentración a aprender a definir bien el problema o la necesidad que debemos solucionar. Entonces, en base a esto, a este conocimiento, vamos a nosotros a definir el problema, ¿ya? Es clave utilizar nuestro tiempo, es clave también concentrarnos y ver el problema o la necesidad que debemos solucionar. Bien, ahora seguimos informándonos acerca de esta fase definir. Entonces vamos a definir el problema o la necesidad con base en toda la información escrita o grabada en las entrevistas, ¿ya? Bueno, eso es nuestra fuente de información. Las entrevistas que se han dejado a los estudiantes, que eran 3 entrevistas. Utilizaremos la técnica mapa de empatía. Bueno, la técnica mapa de empatía ya muchos lo conocen, pero vamos a explicar de todas maneras de forma detallada cómo se va a realizar más adelante. Uno de los objetivos principales es encontrar los Insight o revelaciones, los cuales no aparecen de la nada o como parte de magia, ¿ya? Sino que nacen al procesar y sintetizar la información de las entrevistas. Y les repito, ¿cómo proceso y sintetizo la información? A través de la técnica mapa de empatía. Quizás hay una palabra que se ha utilizado bastante y está en inglés, es el insight. Bueno, nos dicen que es revelación, pero aquí hay otro alcance bastante importante que nos puede servir bastante. Un insight es la clave y esencia que nos permite encontrar la solución a un problema. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Ya, entonces ese es el insight, ¿ya? Bien, continuamos. El mapa de empatía. Organizamos la información de acuerdo a 4 aspectos importantes. A continuación los describimos brevemente. Entonces, estos 4 aspectos, ya, en realidad son 4 preguntas. 4 preguntas claves que, bueno, nos va a servir para poder sintetizar la información. ¿De dónde? Una vez más, de las entrevistas que los estudiantes han realizado. En total fueron 3 entrevistas. ¿Qué dice? Bueno, aquí van a pegar o van a escribir, ¿ya? Lo que le llamaron la atención o lo que le llamó la atención, ¿ya? Al estudiante, ¿no? Cuando ha revisado los apuntes en la entrevista, pues, ¿no? Pueden ser 5 citas aquí, 5 citas importantes, ¿ya? Una vez que revisa su entrevista, coloca acá 5 citas, pues, ¿no? Ahora, ¿qué piensa? Aquí van a pegar o escribir, ¿ya? Aquello que pueden inferir de los diálogos entrevistados que han realizado. Entonces aquí lo que piensas. Aquí la clave es inferir también, ¿ya? Es una palabra que podríamos subrayar, que infiere, ¿no? Entonces es muy importante eso, saber inferir. Bien, ¿en qué piensa va eso? ¿Ya?
Bien, ¿qué hace? Aquí pegarás los apuntes sobre lo que pudiste observar durante las entrevistas o en caso de personas cercanas de lo que hace en la vida real. Entonces, ¿qué hace? Entonces, en la vida real, ¿qué hace? Bueno, ustedes, o los estudiantes saben, a los que han entrevistado en la vida real o según los apuntes que han podido observar durante las entrevistas, ¿ya? ¿Qué cosa han observado? ¿Qué es lo que hace en la vida real? Bien, pero recordamos siempre de acuerdo a lo que las entrevistas eran enfocadas al desafío. Entonces, si la entrevista ha estado bien realizada, era porque se han enfocado en base a su desafío. Entonces, continuamos aquí. ¿Qué siente? Aquí pegarás los apuntes sobre las emociones que pudiste percibir. Sin embargo, si no estás seguro, no hay problema. Puedes dejar este espacio en blanco. Bueno, sí han manifestado emociones, estoy seguro, los entrevistados de los estudiantes. Entonces aquí va a haber muchas ideas que se pueden escribir, ¿ya? Entonces ahí está una breve explicación de lo que es el mapa de empatía. Y aquí, el estudiante trabaja, ¿ya? Creamos el mapa de empatía. Sintetizamos la información de las entrevistas con la información que recogimos sobre protegerse de los rayos UV solares y de su opinión del cuidado del medio ambiente. Entonces, en base a eso fue su entrevista de los estudiantes. Entonces aquí en qué dice, en qué piensa, en qué hace y qué siente, van a tener que rellenar según estas pequeñas explicaciones, ya que son sencillas, ya siempre y cuando tengamos nuestras entrevistas a la mano también, ya, y listas y sobre todo bien hechas. Eso estarán bien hechas las entrevistas si se enfocaron al desafío. Bien, aquí trabaja el estudiante entonces. Ahora, redactamos el punto de vista o el POV o Point of View en inglés, como muchos lo conocen. Debemos definir el problema en forma más precisa con ideas más claras, ¿ya? El problema entonces, a ver, ¿cómo la definimos? Acá hay un ejemplo. Primero aquí está la base de cómo hacer nuestro Point of View. Usuario, que necesita, necesidad, por qué y el insight, que es la clave, ¿no? La clave del problema. Usuario. Los jóvenes, hacia aquí, vamos a poner, listo. Los jóvenes que trabajan en campo, ¿qué cosa necesitan? Esto es un ejemplo, ¿ya? Los jóvenes que trabajan necesitan. ¿Cuál es su necesidad? Protegerse. ¿Por qué? ¿Ya? El insight o revelación, porque los rayos ultravioleta causan serios daños a la piel. Este es un ejemplo que he planteado para que sirva de guía nada más. Seguimos. Redactamos el punto de vista. POV. Redactamos la definición del POV de acuerdo a lo que estamos trabajando. Tengamos en cuenta el ejemplo anterior. Entonces, según el ejemplo anterior, aquí va el usuario, la palabra de enlace que es necesitan, aquí la necesidad propiamente dicha, el enlace que es por qué, y el insight o revelación, la clave del problema aquí en esta parte. Entonces aquí se pueden guiar los estudiantes de este ejemplo, ya que está bastante sencillo y bastante entendible. Muy bien, ahora formulamos la pregunta ¿cómo podríamos? Una vez que ya tenemos nuestro POV, ya tenemos el problema definido, ahora pensemos en cómo podríamos resolverlo, ¿ya? Para ello aplicaremos la técnica cómo podríamos,
que consiste en resolver los desafíos haciendo esa pregunta. ¿Cómo podríamos? Bueno, ejemplo de la pregunta. ¿Cómo podríamos los jóvenes protegernos de los rayos UV que causan serios daños en nuestra piel? Entonces, ahí está un ejemplo de la técnica cómo podríamos. Bueno, y en esta parte el estudiante ya, bueno, según su punto de vista, point of view, ya que ha obtenido, redactará su cómo podríamos. Ya la técnica cómo podríamos. Es hora de redactar la pregunta que incluye el problema, entonces, o la necesidad, el usuario, objetivo y el insight. Entonces, ahí está. En esta parte el estudiante tiene que rellenar esa pregunta. ¿Cómo podríamos? Ya. Entonces ahí está el ejemplo. Bien, espero que les haya gustado esta pequeña explicación de la semana número 12 de la segunda fase de la metodología de Design Thinking, que es bastante importante para nuestra vida cotidiana en el caso de que se quiera emprender un proyecto de emprendimiento. Ahora, y esto continúa tercera, cuarta sesión. Ahorita estamos en la segunda, falta la tercera, cuarta, y hasta que lleguemos ahí va a haber algunos ajustes incluso, si es necesario. Bien, muchas gracias por su atención, cuídense mucho, que Dios les bendiga y que tengan muchos éxitos en su trabajo, en su vida cotidiana también. Y hasta la próxima sesión. Gracias por su atención, cuídense mucho.